Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a darle solución al problema, lo que es el 7-4, que lo puedes encontrar en el libro de estática basado sobre el tema de fuerzas internas. Muy bien, vamos a leer el enunciado. Dice, determine la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante en los puntos E y F de la viga. Ok amigos, como podemos ver, tenemos una viga que está soportado mediante un pasador en el punto A y una cuerda en el extremo de la viga, y luego pasa por una polea y está conectado en el punto D. Muy bien. Entonces, para poder calcular las fuerzas internas, primero tenemos que calcular la reacción en A y la fuerza de tensión con la que está sometida este cable o esta cuerda. Porque como vemos, tenemos una carga distribuida rectangular de 300 newton sobre metro en la parte inferior de la viga. Como primer paso, o una recomendación muy importante, es dibujar el diagrama o representar estas fuerzas mediante un diagrama de cuerpo libre para ver cómo están actuando nuestras fuerzas. Ok, entonces yo en mi caso ya tengo el dibujo. Como podrán ver, esta es la representación de esta viga mediante el diagrama. Así está el comportamiento de cada una de estas fuerzas o de estas tensiones, no sé cómo lo quieran llamar, esta tensión que vemos acá. Yo le puse F, pero lo podemos llamar como tensión. Y un punto muy importante, esta cuerda o este cable va a tener la misma tensión en cada uno de los extremos. ¿Por qué? Porque pasa mediante una polea. Y al colocar el sentido de nuestras fuerzas, como vemos, esta carga distribuida de 300 newton sobre metro tiende a jalar hacia abajo lo que es la viga. Entonces, la reacción en A, en su componente rectangular Y, va a tener un sentido positivo para impedir que se desplace hacia abajo en el punto A. Ahora, si lo colocamos en un sentido, lo que va a pasar es que nos va a dar un resultado negativo. No es de que tu resultado sea mal, sino que colocaste mal el sentido del vector. Bueno amigos, el siguiente paso para poder llegar al resultado es calcular el valor de las reacciones y la tensión que va dirigido del punto B hacia C y del D hacia C, ¿ok? Para poder calcular esas reacciones, vamos a darle uso a estas tres ecuaciones de equilibrio. Vamos a realizar primero la sumatoria de momento con respecto al punto A. Eso significa que vamos a dejar como incógnita lo que es estas dos tensiones. Y como podrán ver, ya convertí la carga distribuida a una carga puntual. Cuando se trata de una carga distribuida rectangular, simplemente vamos a multiplicar la longitud de la base con la intensidad de la carga y nos va a dar una resultante de 1800 newton. Entonces vamos a agrupar nuestras fuerzas, las que nos están generando momento. Como vemos, la resultante de la carga distribuida sí genera momento con respecto al punto A porque está ubicado a una distancia de 3 metros y hace girar nuestra viga hacia el sentido horario. Entonces sería 1800 por 3. Luego tenemos la primera tensión que va dirigido de D hacia C. Su componente rectangular Y es la que genera momento y está ubicado de igual forma a una distancia de 3 metros con respecto al punto A. ¿Y en qué sentido hace girar la viga? Hace el sentido antihorario, sería positiva. Más tensión y está respecto a un ángulo. Como vemos, está respecto a un ángulo de 45 grados. Entonces sería tensión por el seno de 45 y está ubicado a una distancia de 3 metros con respecto a mi punto A. Su componente rectangular X no genera momento. Entonces vamos en la siguiente tensión, la que va dirigido de B hacia C. De igual forma hace girar la viga hacia el sentido antihorario. Más T y está ubicado a una distancia de 6 metros con respecto al punto A. Vamos a igualar a 0 porque no hay ninguna otra fuerza que nos está generando momento. Muy bien. Como vemos, tenemos dos términos semejantes, tensión y tensión. Entonces vamos a sumar los coeficientes. Seno de 45 por 3 más 6. Nos va a dar un resultado de 8.1213, ¿ok? Yo en mi caso voy a tomar todos los decimales. En el video solo voy a colocar 4 decimales, pero voy a tomar todos los decimales de la calculadora. ¿Ok? Ahora vamos a despejar este término. Como vemos, este término es negativo, entonces al pasar al otro lado se convierte en positivo. 5.400. Vamos a realizar la operación rápidamente. T, esto va a ser igual. Vamos a dividir esos 5.400 entre
el resultado que nos dio acá, ¿ok? Y nos va a dar un total de 664.91 newton. Ya encontramos el valor de la tensión con la que está sometida este cable. Si ya conocemos a T, ya podemos conocer rápidamente la reacción en AY. Ok, entonces vamos a encontrar el valor de AY, tomando todas las fuerzas verticales. AY menos 1800 más T, vamos a tomar su componente rectangular Y, pero T ya la conocemos, que equivale a 664.91 newton y va respecto a un ángulo. ¿Qué función trigonométrica vamos a tomar? Seno. En este caso sería seno de 45. Luego tenemos el otro valor de T, que sería más 664.91. Vamos a realizar la operación. Allí esto va a ser igual. El total de acá nos va a dar un resultado de menos 664.92. Pero como AY va a quedar totalmente despejado, entonces se convierte en positivo. 664.92 newton. Ok, ahora vamos a calcular la fuerza de AX. AX, como vemos, es negativa. Entonces sería menos AX más, ahora vamos a tomar su componente rectangular X, la primera tensión que va dirigido de D hacia C. Como vemos, su componente rectangular X es positiva, sería más 664.91 por el coseno de 45. Se igualará a 0. Al realizar la operación, pues ya nos va a dar un resultado. A X esto va a ser igual a 470.16 newton. Ok, como vemos, ya encontramos tanto la reacción en A y la fuerza de tensión. Muy bien, ya que conocemos estos datos, ya podemos proceder a calcular lo que es la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante en el punto E. Como vemos, primero se va a realizar un corte en el punto E y luego en el punto F. Ok, entonces, como vamos a realizar el corte, vamos a dibujar nuestra sección de viga y vamos a colocar todos los datos que están actuando en ella. Tenemos a Y y a X, que ya conocemos el valor de cada uno de ellos. Y como vemos, al realizar la sección también se seccionó lo que es la carga distribuida. Entonces necesitamos conocer cuál es el valor de esa pequeña carga distribuida. Vamos a dibujar la pequeña carga. Como vemos, la longitud de la base de esta pequeña carga es de 1.5 metros. Entonces, ¿cuál sería la resultante de esta pequeña carga? La intensidad es la misma, 300 newton sobre metro. Lo único que cambia acá es la longitud de la base. Entonces, si la intensidad de la carga es la misma, lo que se hace acá simplemente se va a multiplicar por la base. 1.5 por 300, que nos va a dar un resultado de 450. Entonces, la resultante de esta pequeña carga es de 450 newton. Ok, ya conocemos la resultante. Ahora vamos a concentrarnos en el corte. Al realizar la sección vamos a obtener tres incógnitas: una fuerza normal, una fuerza cortante y un momento flexionante. Estos datos están actuando en la sección transversal de nuestra viga. Es por eso que nos están especificando en el punto donde se va a realizar el corte para poder determinar cuál es la fuerza con la que está sometida esta viga, pero en este punto con respecto a esta carga distribuida que vemos acá. Ok, vamos a realizar primero la sumatoria de las fuerzas que están actuando en el eje X. Como vemos, tenemos una X que sería negativa 470.16. Luego, en el corte está actuando una fuerza normal que sería mi N subíndice F. Vamos a igualar a 0 porque no hay ninguna otra fuerza horizontal que está actuando en mi segmento de viga. En F, esto va a ser igual a 470.16 newton positivo. Ok, ahora vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas Y. Tenemos una Y positivo que es igual a 664.92 newton. Luego tenemos la resultante de la pequeña carga distribuida. Sería negativa, menos 450. Y en el corte tenemos una fuerza cortante. Como vemos, es negativa. B subíndice F igual a 0. Vamos a realizar la operación. Nos va a dar un resultado positivo de 214.92.
menos mi B subíndice F es igual a 0. Como vemos, el término BF es negativa, entonces este coeficiente va a conservar su signo y va a quedar de esta forma. B subíndice F, esto va a ser igual a 214.92 newton. Ahora vamos en la sumatoria de momentos con respecto al punto F. Tenemos la reacción en A, 664.92, que hace girar nuestro segmento de viga hacia el sentido horario con respecto a mi punto F. Perdón, como vemos, coloqué mal los subíndices. Aquí sería E y yo le puse F. Ok, vamos a modificar rápidamente. Disculpen, amigos. Solo hay que cambiar los subíndices. Ok, entonces la reacción en A, como vemos, hace girar nuestro segmento de viga con respecto a este punto hacia el sentido horario. Sería negativa y está ubicado a una distancia de 1.5 metros. Luego tenemos la resultante de la pequeña carga distribuida y hace girar nuestro segmento de viga con respecto al punto E hacia el sentido antihorario. Sería positiva, 450, y está ubicado a una distancia de 0.75 metros con respecto al punto E. Y en el corte está actuando un momento positivo, más M subíndice E. Vamos a igualar a 0 porque ya no hay más fuerzas que me está generando momento en mi segmento de viga. Vamos a realizar la operación. Nos va a dar un resultado de menos 659.88. Pero como ME va a quedar totalmente despejado, entonces se vuelve positivo. 659.88 newton por metro. Muy bien, ya conocemos las fuerzas internas de la primera parte. Esto es la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante. Ahora vamos a realizar la siguiente sección. Como vemos, también nos pide determinar las fuerzas internas en el punto F. Entonces vamos a seccionar nuevamente nuestra viga. Vamos a dibujar la carga distribuida. Vamos a colocar los datos que está actuando en el corte. Ahora vamos a cambiar los subíndices con la letra F. Vamos a dibujar la reacción en A. Estos datos son las mismas, no cambia. Ahora lo que cambia es la longitud de la base. Como vemos, ya va a tener una base de 4.5 metros. Ok, ahora vamos a calcular la resultante de esta carga distribuida. Ahora ya no va a tener una base de 1.5 metros ni de 6 metros, sino que va a tener una base de 4.5 metros. Pero la intensidad de la carga es la misma, 300 newton sobre metro. Eso significa que simplemente vamos a multiplicar la longitud de la base con la intensidad de la carga. 300 por 4.5, que nos va a dar un resultado de 1350 newton. Bueno, ¿qué otros datos nos falta por colocar? Sería la tensión que va dirigido de D hacia C. Vamos a colocar ese dato. Está actuando más o menos por acá. Y tiene un valor de 664.91 newton. Ahora sí, como vemos, ya colocamos todos los datos que están actuando en nuestro segmento de viga. Ahora el siguiente paso es calcular esos datos o esas incógnitas que están actuando en la sección transversal del segmento de viga. Muy bien, vamos a realizar la primera sumatoria. En la sumatoria de las fuerzas X. Como vemos, tenemos una fuerza negativa de 470.16 newton. Luego tenemos el componente rectangular X de T, que sería positiva, porque va dirigido hacia el sentido positivo, más 664.91 newton por el coseno de 45. ¿Por qué? Porque va dirigido con respecto a un ángulo. Luego tenemos la fuerza normal, N subíndice F. Vamos a igualar a 0 porque ya no hay más fuerzas horizontales. Vamos a realizar la operación. A mí me dio 0.0023 más mi N subíndice F. N subíndice F, esto va a ser igual a 0.0023 newton. Casi es igual a 0, ¿ok? Creo que el resultado que viene en el libro es igual a 0. Solo que acá, como no tomamos todos los decimales, nos dio 23 milésimas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas Y. Tenemos a Y, como vemos, es positiva, 664.92. Luego tenemos la resultante de la carga distribuida, menos 1350. Luego tenemos el componente rectangular Y de T. Sería positiva, porque va dirigido hacia arriba. 664.91
por el seno de 45. Luego tenemos a B subíndice F, que sería negativa, la que está actuando en el corte o en la sección transversal de mi viga. Vamos a realizar la operación, a ver cuánto nos va a dar. Acá va menos, no es más, yo coloqué más. Nos va a dar un resultado negativo de menos 214.91 menos mi B subíndice F. Como vemos, el término BF es negativa, entonces este coeficiente va a conservar su signo. B subíndice F, esto va a ser igual a menos 214.91 newton. Ahora vamos a realizar la sumatoria de momento. 664.92 que hace girar nuestro segmento de viga hacia el sentido horario con respecto al punto F. Entonces sería negativa. Y está ubicado a una distancia de 4.5 metros. Luego vamos con la resultante de la carga distribuida. Hace girar el segmento de viga hacia el sentido antihorario con respecto a este punto, 1350, y está ubicado a una distancia de 2.25 metros. La mitad de 4.5 sería 2.25. Luego tenemos su componente rectangular Y de la fuerza de tensión. Como vemos, hace girar el segmento de viga con respecto a este punto hacia el sentido horario. Sería menos 664.91 por el seno de 45 multiplicado por la distancia. Como vemos, se encuentra a una distancia de 1.5 metros con respecto al punto F. Luego tenemos el momento que se encuentra en el corte, más M subíndice F. Vamos a igualar a 0 porque ya no hay más fuerzas que nos está generando momento. Vamos a realizar la operación por partes para no confundirnos. El total de acá nos va a dar menos 659.88 más mi M subíndice F. Vamos a despejar el término MF. Esto va a ser igual a 659.88 newton por metro. Ok, esto es el momento flexionante. Ok, como vemos, ya encontramos el valor tanto de la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante. Como vemos, es un poco complicado cuando se toma este tramo del punto A hacia el punto F, pero para no complicarnos la vida también podemos tomar esta pequeña parte del punto B hasta el punto F y nos debe de dar el mismo resultado. Vamos a comprobar rápidamente. Vamos a tomar nada más esta pequeña sección de acá y vamos a colocar todas las fuerzas que están actuando en ella. Muy bien, amigos, este es mi segmento de viga. Como vemos, ya coloqué todas las fuerzas que están actuando en este segmento. Ahora, el sentido de las fuerzas. Como vemos, en el segundo corte colocamos en este sentido lo que es las fuerzas. La fuerza cortante es negativa, el momento es positivo y la fuerza normal es positiva. Ahora, cuando se realiza esta sección de derecha a izquierda, la fuerza normal sería negativa, la fuerza cortante es positiva y el momento sería negativa. Se llama convención de signos o es conocido como convención de signos. Ahora vamos a proceder a calcular rápidamente estas tres incógnitas. Vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas X. Como vemos, tenemos la fuerza normal, N subíndice F, pero no hay otra fuerza contraria. Eso significa que lo vamos a igualar a 0. Cuando no hay otra fuerza de tracción contraria, automáticamente se iguala a 0. Ahora vamos en la sumatoria de las fuerzas Y. Tenemos una fuerza positiva que sería la tensión 664.91 menos 450 que sería la resultante de la carga distribuida. Y en el corte tenemos una fuerza cortante positiva más mi B subíndice F. Vamos a igualar a 0. Vamos a realizar el despeje. B subíndice F. Esto va a ser igual. Vamos a realizar la operación. 214.91 newton negativa. ¿Ok? Porque como vemos, al realizar la operación acá nos va a dar un número positivo. Pero al despejar se convierte en negativa. Ok, ahora vamos a realizar la sumatoria de momento. 664.91. ¿En qué sentido hace girar el segmento de viga? Hace sentido antihorario y está ubicado a una distancia de 1.5 metros con respecto al punto F. Entonces va a ser multiplicado por 1.5. Luego tenemos la resultante de la carga distribuida. Hace girar nuestro segmento de viga hacia el sentido horario con respecto al punto F. Entonces sería menos 450, que está ubicado a una distancia de 0.75 metros con respecto a este punto. Y en el corte tenemos un momento negativo, M subíndice F.
Esto va a ser igual a 0 porque ya no hay más fuerzas que nos está generando un momento. Vamos a realizar la operación rápidamente. Nos va a dar un resultado positivo 659.86 menos mi m subíndice f. Como vemos, el término mf es negativa. Entonces, al despejar, este coeficiente va a conservar su signo. M subíndice f, esto va a ser igual a 659.86 newton por metro. Vamos a comprobar nuestros resultados. La fuerza normal acá casi nos dio 0, pero como se dijo, es porque no se tomó todos los decimales. Ahora en este corte la fuerza normal nos dio un resultado de 0. Vamos a la fuerza cortante. Acá nos dio menos 214.91, menos 214.91. El momento hay una diferencia de 2 centésimas. Acá nos dio 0.88 y acá nos dio 0.86. Eso significa que nos dio lo mismo. ¿Ok? Así que para no batallar muchísimo, no es necesario tomar desde este punto hasta acá, sino que también se puede tomar desde este punto hasta este punto. Nada más que hay que tener mucho cuidado en la convención de los signos. Bueno amigos, esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio, en determinar lo que es la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante en un punto específico. Y así es como se determina o se calcula esas fuerzas internas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no olvides dejar tu comentario. Y si te gustó o si te fue de gran ayuda mi pequeño video tutorial, no olvides suscribirse al canal y manita arriba. Bueno, me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.